Con José Testoni, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Ya llegando a fin de año. Sí. ¿Cómo fue, digamos, el paso de la docencia al gremialismo en tu vida? En el gremialismo docente creo que es más o menos igual para todos. ¿Sí? Uno era de esos maestros que cuando estaba en la sala de maestros y había que elegir delegado, era el que miraban todos, decía, mandá vos, José, digamos, eso, en todas las escuelas que tuve. Yo empecé trabajando en Buenos Aires, en Ajá. González Catán. Sí. ¿Y por qué tu vocación de maestro? Mirá, yo creo que tiene que ver con la formación familiar, no es casual, porque mi familia, si bien mi viejo es ingeniero, Claro. mi mamá es abogada, de la familia somos 4 que somos docentes. Ajá. 4 hermanos, somos 6 hermanos y 4 hermanos somos docentes. Y todos nos dedicamos al espacio humanístico, social, digamos. Entonces, digamos, creo que vino de ahí seguramente alguna cuestión que tuvo que ver con esa formación, ¿no? Con esa idea de trabajar en estos sectores. Ahora, sabiendo que la docencia es sacrificada, o sea, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista salarial, Totalmente. hijo de 2 profesionales, Sí. tal vez la ambición de mi hijo, el doctor de Florencio Sánchez, Sí. en ese caso se canalizó por una cuestión mucho más intelectual que otra cosa, ¿o no? Sí, aparte, mi vieja estaba convencida que yo era para abogado. Claro, Más de uno todavía me lo dice. mi hijo, el doctor, claro. O sea que a lo Pero mejor... más de uno todavía me lo dice. Pero más allá de eso, además, yo quiero agregarte, ¿no? Yo empecé a trabajar en la docencia en el 86. Ajá. Y yo tenía la certeza de que iba a ser pobre. En ese momento, uno no era que decía, bueno, mirá, tenés un trabajo bueno, porque en el 86 todavía la estructura laboral en la Argentina estaba dañada seguramente, pero había empleo, había salarios más o menos. Después viene una debacle de las hiperinflaciones, pero lo que estaba claro es que los salarios estaban caidísimos. Nosotros con CETER en esa época peleábamos por cobrar $100 y cobrábamos 60. Queríamos que un cargo de maestro de grado sean $100. Ese era uno de los reclamos de la Marcha Blanca. ¿Y por qué la certeza de ser pobre? No, porque uno sabía que eso venía así. ¿Sí? Realmente. Esos años fueron pésimos en términos de relación salarial. Estaba en el proyecto del gobierno nacional la transferencia de la escuela, que después termina de concretar Cavallo en el gobierno del menemismo, y siempre los salarios de referencia nacionales traccionaban a los provinciales, porque estaban los dos sistemas. En esa época fue exactamente lo contrario. Se dejaba planchado el salario nacional y traccionaba para abajo los salarios provinciales. Hoy estamos en otra situación en términos de poder adquisitivo. Y en términos gremiales, ¿vos viviste el quiebre de la conciencia gremial de la docencia? Es decir, antes se decía, bueno, el maestro, bueno, la docencia es un sacerdocio, prácticamente no se hablaba de paros, es decir, el maestro tenía que ir a laburar igual. Es decir, hasta que hubo un quiebre de decir, bueno, nosotros somos laburantes. Yo, digamos, en eso, yo creo en los procesos, ¿no? Que no hay etapas que empiezan y cierran en un día en general. Creo que no sentí un quiebre. Sí, claramente uno se da cuenta que cuando se llevan adelante colectivamente procesos de lucha, hay como que hay una aceleración de estos procesos de conciencia gremial, de comprenderse como parte de una clase de los que trabajan. Pero nunca sentí que de acá en adelante somos trabajadores todos, porque esa contradicción uno hoy la encuentra en las escuelas todavía. ¿Todavía hoy? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Creo que, al menos, a ver, para mí la conciencia de clase tiene que ver no solamente con sentirse trabajador y vivir de lo que uno hace, sino entender que colectivamente pertenece a un sector que disputa desde lo que sabe hacer, ¿no? Y organizadamente. Está unido a la idea del movimiento obrero, no solamente a la identidad de la clase, sino también a la vocación de construir un movimiento obrero. Y eso muchos compañeros hoy, cuando tienen un problema, corren a un abogado en vez de venir al sindicato. Y no es que tenga nada en contra de los abogados, pero obviamente eso habla de su concepción de que se van a salvar solos, de que el problema lo van a arreglar solos. Ahora, no me imaginaba esta situación, siendo que el gremio docente es un gremio que se expresa en asamblea, que se moviliza, que consulta, o sea, me parecía, no parecía en estos tiempos que se podía tener esa conciencia individual en algunos casos. Yo creo que hay un proceso muy en esa dirección, muy claro, de lo que vos decís, ¿no? De la maestra que era de alguna manera la esposa del profesional, que hacía casi por filantropía esta actividad, a una cuestión donde evidentemente la inmensa mayoría de los que somos docentes, seamos varones o mujeres,
somos sostén de la familia y vivimos de este trabajo, pero eso no quiere decir que haya conciencia de clase. Ahora, este ritmo se aceleró con Menem, digo, por... ¿De deterioro? No, el ritmo de aceleración gremial, digamos, de conciencia gremial, sí. digo, por casi como un desprecio de la educación, después la sí. carpa blanca, fueron momentos fuertes. Como puntos muy altos, nosotros estamos haciendo algunos trabajos con gente que investiga sobre la historia del movimiento docente. Los puntos altos, más allá de Huerta Grande, que hace poquito se cumplieron 40 años de la fundación de la CETERA, que tenían que ver con una etapa en la historia argentina, ¿no? El 73, donde, bueno, evidentemente había una participación popular y social fuertísima. Los otros puntos altos son la Marcha Blanca y otro punto alto fue reponerse del menemismo y generar esa estrategia que primero fue un manotazo de ahogado de la Carpa Blanca, que empieza en el 98 y termina en el 2001, 1000 días de ayuno, y ahí sí verdaderamente eso fue un impulso muy grande para el trabajo sindical, que estaba en las peores condiciones objetivas. En las peores condiciones objetivas fue que salió de algún lugar una fibra, digamos, de la docencia, de defendernos colectivamente y ir encontrando soluciones, porque la verdad que, bueno, fueron para todos los argentinos ese fin de ciclo del menemismo fue tremendo, ¿no? Pero particularmente para todos los que estábamos en el espacio público y que nos habíamos resistido a la privatización, porque la escuela pública también pretendía ser municipalizada, privatizada, tener formatos mixtos, y como nosotros nos resistimos, dijeron, bueno, bánquensela solos, que se caigan las paredes sobre ustedes. Entonces pagamos el costo en todo ese tiempo de desinversión y de deterioro de la escuela pública, y creo que la Carpa Blanca, bueno, no lo digo solo yo, ¿no? La Carpa Blanca fue un lugar de donde agarrarse para defender lo público. ¿Y tu historia dentro de ANSAFE también tiene que ver con los movimientos históricos? Sí, sí, nosotros acá, a mí me sedujo mucho, esto sería hablar de un sector, ¿no? Sí, pero a mí me sedujo mucho el discurso y la intervención de José María Tesa en la ANSAFE, porque justamente José disputa la comisión provincial, la conducción provincial de ANSAFE, en un momento donde nos habíamos ido a la CETERA. Claro. Y yo, sin estar militando, salvo como delegado de escuela en ningún lugar, me había parecido una locura. Yo no podía concebir cómo nosotros nos íbamos de la CETERA. Así que cuando José se presenta a las elecciones en ANSAFE, con otros compañeros que después lo acompañaron en volver a la CETERA, muchos, pero que en ese momento estaban en otra lista, a mí me sedujo mucho esa idea de decir, no, pero el punto número uno, nosotros no podemos estar aislados de la lucha nacional. Como no podemos estar aislados de la lucha, de las reivindicaciones regionales de América Latina, uno se siente unido hasta desde una concepción estratégica para la disputa a estos sectores, más allá de que también se siente unido por la historia y por la identidad, ¿no? Bueno, a partir de ese momento hubo una recuperación de algunas conquistas gremiales. Sí. O sea, no hay que olvidar etapas históricas donde, yo no sé si es exagerado decirlo, pero ANSAFE en cierta forma en su momento convalidó, ¿no?, el presentismo, por ejemplo. Bueno, nosotros tocamos fondo, claro. Tocamos fondo ahí porque se convalidó el presentismo, se fue muy débil en lo que fue la pérdida, en la lucha por la defensa del sistema previsional. Nosotros perdimos lo que era la ley 6915 en esa primera etapa de los 90 y pasamos a la 11373, que en 10 años se jubilaron menos docentes que los que hoy se jubilan en un solo año. Se habían jubilado 400 compañeros en 10 años. Eso había generado el ingeniero Bondesío con su arquitectura junto a Carlos Reutemann, ¿no? Y a nivel nacional, Cavallo y Menem, ¿no? Eso fue todo lo que se venía perdiendo en esa primera mitad, en esa fiesta en los 90, digamos, que a cambio de la estabilidad y la convertibilidad parecía que estábamos dispuestos a entregar todo. Bueno, concretamente también fueron duros después con la ley que instrumentó el polimodal en las escuelas. Sí, por supuesto, la ley federal también. La ley federal de educación. Desde ya. Había un modelo social, laboral, educativo, por supuesto, económico, que era bien pensado, digamos. Uno veía a los ministros que es lamentable la situación de estos ministros, porque eran ministros de la democracia que debajo tenían una oficinita chiquitita donde estaban los funcionarios del Banco Mundial con el manual del Banco Mundial mandando en realidad, que eran el poder real.
Sí. Era así, digamos, en cada ministerio había una oficina que decía lo que se tenía que hacer, independientemente de que el sueldo y las funciones del ministro y la orgánica del ministerio seguía siendo la misma. El verdadero poder estaba en esa oficinita. Sí, caso de banco, caso de EPE. Todos los casos. Bueno, educación fue así, salud fue así, en todos los sectores fue así, desarrollo social fue así. Tenían ahí unidades ejecutoras y las unidades ejecutoras definían qué escuelas se construían y cómo se construían. Y también, siempre en dirección a ir aplicando una política educativa que tenía que ver con segmentar la sociedad. Claro. Vino la transferencia de las escuelas a las provincias, con otra etapa histórica. A partir de allí ya es una relación casi directa del gremio con los gobernadores y los ministros de Educación. Sí, ¿no? sí. ¿Le es difícil a ustedes como dirigentes del sistema de la participación democrática y votación democrática de cualquier medida de acción directa, por ejemplo? No, para nada. Ya hay una práctica. La verdad que a veces porque es una particularidad de un gremio. Ustedes no deciden por comisión directiva un paro, ¿no? Bueno, pero si vos te fijás, ahora muchos otros gremios están haciendo lo que nosotros hacíamos. Antes parecía una aventura lo que nosotros hacíamos, éramos hasta criticados por lentos, y hoy, como forma de validación de las decisiones de un sindicato, cuando hay que tomar decisiones importantes, prácticamente nadie deja de hacer una consulta. Aún cuando tienen un congreso que por estatuto un grupo de 20 o 30 congresales podrían definir las medidas, hacen consultas porque necesitan una validación, una legitimación en la base, porque después hay que ponerle el hombro a las decisiones y no es tan fácil. Nosotros creemos que hemos marcado un camino. Que en un momento fue un poco, digamos, desmerecido, digamos, esta cuestión de la democracia sindical, pero poco a poco se fue entendiendo. A ver, nosotros estamos convencidos que no solo eso es una característica de ANSAFE que hay que rescatar. La otra característica de ANSAFE como estatuto que hay que rescatar es que tiene una distribución de recursos en las delegaciones fenomenal. Ahora, ningún sindicato creció tanto como ANSAFE. Nosotros todos los años, desde ese 95, vienen sumándose entre 1.000 y 2.000 compañeros. Estábamos en alrededor de 15.000 afiliados y hoy estamos en 46.000. Un poco menos de 20 años, esa es la relación. Y eso nosotros estamos convencidos que tiene que ver con el arraigo desde la base. Que no hay un dirigente provincial que toca pito y corren todos, sino que hay convicciones en un colectivo donde cumplimos distintas responsabilidades, pero que trabajan y difunden la política de ANSAFE, como decimos siempre, ¿no? De tostado a venado tuerto. Y eso me parece le da mucha potencia a la acción. Ahora, José, algunos especialistas hablan de la crisis en la educación de los chicos, ¿no? Incluso los índices PISA no dan bien en la Argentina, no sé si te convencen o no. No, para nada. ¿No? No, para nada. Pero algunos hablan de la crisis en los educadores. ¿Esto ustedes lo ven así? Es decir, ¿o ves que la educación está funcionando mejor en la Argentina? Hay distintas discusiones. A ver. Si uno habla de la escuela técnica y uno acusa a la escuela técnica de que los pibes salen y no consiguen trabajo, creo que el error del diagnóstico no es que falla la escuela técnica, lo que falla es el modelo productivo. Entonces, cuando falla un modelo productivo que no tiene capacidad de insertar, si vamos a sembrar soja nomás en la provincia de Santa Fe y todo va a estar vinculado al complejo sojero, aceitero, portuario en la provincia, no es que falla la educación técnica, lo que falla es el modelo productivo. Entonces uno tendría que estar pensando, bueno, ¿cómo hacemos para reindustrializar la provincia para que los adolescentes y jóvenes que a los 18, 19 años no saben para dónde disparar, ahí tengan un modelo productivo que pueda demandarles mano de obra y demandarles inserción? Hoy no pasa eso en muchos lugares. Entonces, ahí ese es un tema, educación técnica. Uno dice, ¿hay que mejorar la educación técnica? Por supuesto, pero principalmente el problema no es mejorar la educación, el problema es mejorar el modelo productivo. Después, uno podría hablar el resto de las escuelas secundarias. Y bueno, nosotros creo que hay algo que la ley federal nos dejó, que es tremendo, ¿no? En primer lugar, creo que estamos en un mejor lugar porque hoy la escuela secundaria no es la educación de la élite. Es la educación de todos, es un derecho universal. Entonces, para algunos es perder calidad que sea para todos. Y nosotros decimos, no, ese es el derecho, eso es lo que debe ser, que sea para todos. Ahora, obviamente, cuando vos sumaste sectores que no accedían, vas a tener algunas dificultades. Pero principalmente lo que sentimos en la escuela secundaria, que creo que hay que trabajar mucho en el modelo educativo para mejorarlo, y en torno al modelo ajustar la formación, ajustar la infraestructura, ajustar los recursos, es que la escuela secundaria hoy ha perdido identidad.
Hoy a veces uno recorre la escuela secundaria y habla con los chicos, habla con los docentes, habla con los padres y no está muy claro qué es lo que están haciendo. ¿Y el maestro perdió autoridad, el maestro como maestro o no? Yo creo que... ¿O respeto? Mira, a mí me parece que había sobre la base de un autoritarismo general de la sociedad, funcionaban ciertos mecanismos de autoridad. Pero uno cree en otro tipo de autoridad. En eso Estela Maldonado, la compañera que nos dejó hace poco tiempo, secretaria general de la CETERA, ella siempre insistía en una frase que uno la tiene guardada y grabada, ¿no? La autoridad se construye cuando uno es autor. Uno tiene que ser autor de la pedagogía, no puede ser reproductor de la pedagogía. Entonces, desde ahí se construye la autoridad. Nosotros creemos que esa es la autoridad que vale, la que permite que las comunidades educativas, los docentes, los colectivos, los cuerpos directivos, sean autores de un proyecto pedagógico. Eso es lo que da autoridad. No da autoridad el cargo, no debe dar autoridad, porque eso es limitado. Todos sabemos que eso tiene que ver con vigilar y castigar, y eso es limitado. Eso puede servir hasta un punto, pero... Sí. Hoy los chicos tienen millones de libertades y posibilidades, que no es el tipo de autoridad que están necesitando de ninguna manera, y no es tampoco la que nos guste. Creemos que la autoridad se tiene que construir en base a que los actores de la educación sean autores de la educación y ganen autoridad a partir de su propuesta. Y eso se choca con una tremenda demanda que está esperando en cola, ¿no? Uno siempre dice, ¿cuándo va a llegar ¿cuándo va a llegar esta discusión? Que es que en la educación santafesina, 30 años de democracia ya tenemos, perdimos, ni siquiera en la dictadura del 76, en la anterior perdimos el Consejo de Educación, que era la forma de democratizar el gobierno de la educación, como tiene la universidad, y nunca más se recuperó. Entonces me parece que nosotros lo que debemos tener es esa pimienta de decir, yo puedo intervenir en la conducción desde mi estamento, de mi lugar, y eso me parece que nos va a dar más autoridad, porque nos va a convertir en autores de la política educativa. Ahí está faltando algunas transformaciones que evidentemente los gobiernos no se animan a hacer y que nosotros todavía no hemos logrado concretar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida vamos a hablar de la CTA y el movimiento argentino. ¿Le parece el movimiento gremial argentino? El movimiento obrero argentino y su relación con el gobierno también. Enseguida.